Increíble revelación, una reclusa descubre lo que 20 médicos pasaron por alto y cambia todo. La fría luz del fluorescente iluminaba la celda de Rosa, quien contaba los minutos con la mente agitada. Dentro de esas 4 paredes, el eco de su historia resonaba con cada latido de su corazón. Luchaba a diario contra una enfermedad que había sido ignorada, pospuesta como una sombra que arrastraba su vida por un abismo de desesperación. Su familia siempre había sido luz. Logros, reconocimientos, desempeños brillantes, y ella, una mujer de 35 años, había quedado atrapada en la penumbra. Atrapada también en una condena que, aunque menor, golpeaba su conciencia con el peso de la deshonra, un eco persistente que la mantenía despierta en largas noches de insomnio. La imagen de su hija, esperándola en un mundo externo que parecía haberse olvidado de ella, se convirtió en el motor de su lucha. Pero el tiempo lentamente se agotaba. Mientras su cuerpo se debilitaba, los médicos de aquel reclusorio la miraban como un caso más, una historia desperdiciada que no despertaba el suficiente interés. La angustia la ahogaba, como un grillete que le recordaba que la sanación no era solo física, era también el reconocimiento de su verdad, una verdad que sería difícil de afrontar. Por cada intento de búsqueda de respuesta, Rosa se enfrentaba a un dilema moral. La voz de su abuela resonaba en su mente, la verdad es el primer paso hacia la sanación. Pero, ¿qué pasaría si esa verdad involucraba exponer la negligencia médica que la había perseguido durante años? La posibilidad de que las decisiones de aquellos que juraron protegerla, aquellos que pretendían ser sus salvadores, pudieran estar equivocándose pesaba en su pecho. Era un momento crítico. La libertad que siempre había anhelado se convertía en un enigma que se entrelazaba en sus pensamientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las horas quietas se tornaron en una mezcla tensa de estudio y descubrimientos. Rosa ahondaba en libros de medicina, desmenuzaba cada página con el fervor de quien busca respuestas salvadoras. Con cada fórmula que aprendía, sentía que la oscuridad en la que había estado encerrada comenzaba a desvanecerse lentamente. La relación epistolar con un joven médico fuera de los muros del reclusorio iluminaba sus noches, trajo consigo un rayo de esperanza. Pero a medida que se acercaba a la verdad que tanto deseaba descubrir, los fantasmas de su pasado la acechaban. Mientras se preparaba para presentar su revelación a una audiencia compuesta por médicos, prisioneros y su propia madre, la presión aumentaba. El momento crucial se acercaba y, con él, el peso emocional se hacía cada vez más insostenible. Rosa sintió que cada mirada que la rodeaba pesaba como un destino irreversible, cada instante se colaba por sus manos como agua. La tensión era palpable, una cuerda lista para romperse en el momento menos esperado. ¿Sería capaz de enfrentarse a su verdad, arriesgándose a perder el hilo que la unía a su familia, a su pasado? La sala quedó sumida en un silencio expectante. Rosa se hallaba en la frontera entre el temor y la liberación, con el eco de la mentira retumbando en su pecho. ¿Estaría lista para enfrentarse a lo que había sido callado durante tanto tiempo? La incertidumbre la embargaba, el verdadero desafío apenas comenzaba. Un silencio abrumador reinaba en el pequeño auditorio del reclusorio mientras Rosa se preparaba para lo que sería el momento más decisivo de su vida. El aire, impregnado de una mezcla de nervios y expectativa, hacía que la presión en su pecho aumentara. La mirada de su madre se mantenía fija en ella, una búsqueda de respuestas que pesaba sobre los hombros de ambas. Rosa sabía que aquel instante no solo representaba su lucha personal, sino que también era un reflejo de lo que millones de personas enfrentaban en silencio frente a un sistema médico a menudo indiferente. Con el corazón latiendo en su garganta,
Tomó una respiración profunda. Visualizó a su hija, su sonrisa deslumbrante, la fuerza en su risa, eso le otorgó un destello de valor. Cada palabra que había preparado con tanto esmero reverberaba en su mente. No era solo una presentación, era una declaración de guerra contra la inacción que había marcado su vida y la de tantas otras. Las luces se enfocaron en ella, y el murmullo inquietante se desvaneció lentamente. Rosa, con las manos temblorosas, comenzó a exponer su historia. Las palabras fluyeron como el agua de un manantial oculto, cada diagnóstico fallido, cada médico que miró hacia otro lado, cada medicamento que no funcionó, tiene un nombre y un rostro. Pero también tiene una voz, y hoy estoy aquí para que esa voz, la mía, se escuche. Las reacciones de la audiencia eran diversas, murmullos entre los reclusos, rostros ceñudos de los médicos, y la mirada comprensiva de su madre que, aunque empañada, estallaba en un brillo de orgullo. Rosa continuó, su pasión encendiendo el ambiente, llenando el espacio de la sala con el dolor que había llevado durante años y el deseo inquebrantable de justicia. Sin embargo, enseguida sintió que algunas miradas eran despectivas, brillando con una incredulidad que la retó. Ella sabía que su revelación estaba llegando a un clímax. Había documentado cada detalle, cada negligencia, y no podía permitir que sus amenazas y juicios la detuvieran. Tomó un profundo aliento y levantó la voz, estoy dispuesta a asumir el costo de la verdad. No solo por mí, sino por todas las víctimas en este sistema que merece ser expuesto. Mientras el silencio se hacía cerveza, Rosa sintió una oleada de libertad. Aunque temía la reacción que pudiera provocar, entendió que había dado un paso crucial hacia su propio empoderamiento. La desesperanza ahora era reemplazada por un sentido renovado de propósito. La verdad había comenzado a iluminar su camino y, a pesar de lo que pudiera llegar después, decidió que no se daría por vencida, ni siquiera ante la adversidad. A medida que las palabras se asentaban en el espacio, la tensión en la sala creció. Pero en ese mismo instante, un rostro reconocible emergió entre la multitud, el antiguo médico que había atendido su caso antes de su condena. La mirada del hombre atravesaba a Rosa como una espada. ¿Sería este el momento de la confrontación que había temido, o sería una oportunidad para confrontar sus miedos más profundos? Los latidos de su corazón resonaban con fuerza, cada pulso un recordatorio de que había llegado más lejos de lo que alguna vez imaginó. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La incertidumbre sobre cómo trataría su revelación lo mantenía en un constante estado de alerta. Estaba a punto de descubrir si sus esfuerzos darían frutos o los llevarían a una batalla más intensa. El auditorio quedó en un silencio expectante, y en ese instante de revelación, Rosa se dio cuenta de que quizás había despertado no solo su propio camino hacia la sanación, sino también el de otros. ¿Podría haber más repercusiones de lo que había empezado? La mirada de su antiguo médico ahora era un enigma que necesitaba resolver. Había decidido desafiar a su pasado, pero ¿enfrentaría ella las consecuencias de su decisión o los secretos de la negligencia la alcanzarían nuevamente? Rosa sintió que el tiempo se detuvo cuando sus ojos se encontraron con los del médico. Esa mirada, que en el pasado había significado ansiedad y frustración, ahora representaba una oportunidad para confrontar no solo las sombras de su historia personal, sino también las estructuras sobre las que se había erigido su sufrimiento. Con determinación, Rosa continuó hablando, pero su mente recorría las memorias de las consultas, los diagnósticos cerrados y las interminables esperas en las salas de espera frías, donde su voz jamás había resonado con la claridad de ahora. Se preguntó si aquel hombre recordaría los momentos en que ella había clamado por respuestas, por un tratamiento que la ayudara a recuperar su vida. Sintió que, en ese instante, estaba haciendo un viaje no solo al pasado, sino también a un futuro que podría cambiar radicalmente. El silencio se mantuvo, pero la atmósfera se tornó más densa, la tensión era palpable. Pronto, Rosa se dio cuenta de que lo que había empezado como una simple exposición de su experiencia podía convertirse en un acto de denuncia, un catalizador para un cambio más significativo.
Decidida a utilizar esa energía a su favor, se dirigió a la audiencia de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el mismo vacío? El mismo desgano de ser escuchados por aquellos que se supone deben cuidar de nosotros, que deben protegernos. Este médico, que ahora está aquí, fue parte del ciclo de silencio y negligencia que vi, pero mi voz no será silenciada más. Las palabras despedían fuego. Una mezcla de murmullos y aplausos brotó de los presentes. Rosa, sintiéndose cada vez más fuerte, miró directamente a los ojos del médico. El destello en su mirada reflejaba una combinación de sorpresa y ruegos, como si supiera que la verdad no solo lo implicaba a él, sino a un sistema entero. Se regocijó en el momento. Había convertido la ansiedad en valor, el miedo en poder. Pero no todo era tan claro, en el fondo, el eco de su antigua vulnerabilidad resonaba, preguntándole si realmente estaba lista para las repercusiones de su audaz declaración. Por un instante, la autoconfianza se mezcló con el temor a lo desconocido. A medida que el tiempo avanzaba y Rosa proseguía con su discurso, no pudo evitar reflexionar sobre la transformación que estaba experimentando. Ya no era la misma mujer que se sentaba en esas salas de espera, llena de incertidumbre y entregada a las decisiones ajenas. Había descubierto en sí misma la capacidad de desafiar y, al hacerlo, se dio cuenta de que compartir su verdad podía ser un pasaporte hacia no solo su sanación, sino la de otros que habían sentido el peso del mismo sufrimiento. Las palabras que pronunciaba ahora eran un acto de empoderamiento. Nunca antes había creído que su voz podría tener un impacto tan profundo. Pero, de repente, su mente volvió a centrarse en el médico, en su expresión cambiante, que parecía ser un reflejo de la duda y la culpa. Al final del día, ¿sería capaz de reconocer la verdad en su propio accionar? Rosa se detuvo un momento. La pregunta resuena en su pensamiento, ¿podría convertir esta confrontación en algo proactivo? En ese instante se le ocurrió un plan audaz, invitar al médico a un diálogo abierto sobre la negligencia médica. Todo dependía de cómo reaccionaría. La sala exhaló un susurro a su alrededor y, aunque la incertidumbre la invadió de nuevo, la puerta hacia un nuevo camino se entreabría. Rosa entendió que lo que había comenzado como un grito de dolor podía convertirse en una propuesta de solución. Ahora más que nunca estaba lista para enfrentar lo que pudiera venir, dispuesta a desafiar su pasado. Pero justo cuando se estaba preparando para dar ese paso adelante, un estruendo resonó a lo lejos, interrumpiendo la atmósfera tensa. Miradas asombradas y murmullos se alzaron en el auditorio, y Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué o quién podría estar irrumpiendo en este momento decisivo de su vida? La realidad parecía traer nuevos desafíos y con ellos un futuro incierto que estaba a punto de desvelarse. Rosa sintió que el aire se tornaba denso, cargado de preguntas que emergían como sombras en su mente. Con un movimiento instintivo, su mirada se desvió hacia la puerta a medida que el estruendo repetido se convertía en una presencia inevitable. El ruido progresó, mezclándose con el latido acelerado de su corazón. La ansiedad brotaba desde una parte de su ser que había creído distante, ocultada bajo la nueva armadura de empoderamiento que se había forjado en su discurso. Las conversaciones murmurantes se intensificaron, creando una atmósfera de agitación. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, desde el umbral apareció una figura que acaparó la atención de todos, un hombre de aspecto desaliñado, con un brillo desesperado en sus ojos. Rosa se sintió extrañamente atraída por él, como si sus propias luchas se manifestaran en su figura desgastada. No, por favor. No puedo más con esto, su voz resonó, rompiendo el murmullo. Las miradas se volvieron hacia el hombre mientras su aliento se descontrolaba y las lágrimas afloraban en sus ojos. He intentado hablar, decir lo que sé, pero nadie me escucha. Nadie nunca escucha. El médico, aún paralizado por la fragilidad de su propio mundo, dejó caer la mirada y el eco de las palabras del intruso reverberó en la mente de Rosa. Era el momento perfecto para continuar con su plan audaz, pero la interrupción cambió el rumbo de sus pensamientos. ¿Era este hombre otro reflejo de su propio sufrimiento oculto?
Una corriente de determinación fluyó por ella. Este encuentro fortuito podría ser el catalizador que necesitaba para dar un paso aún mayor. ¿Qué es lo que sabes?, le preguntó Rosa, con voz firme pero cálida, acercándose un poco. Las miradas que antes se centraban en el médico ahora se dirigían a ella. ¿Acaso su voz podría servir también de refugio para otros? Los médicos no ven lo que hay detrás de las cifras. No entienden lo que significa vivir en constante dolor, lo que es perderse en una niebla de diagnósticos erróneos. El hombre casi suplicaba. No sé cómo hacerlo, pero hay algo más. Algo que he encontrado en los despachos de los médicos, algo que podría cambiarlo todo. Su mirada se llenó de un fuego nuevo al hablar, una chispa que inundaba el ambiente tenso de la sala. Para Rosa, esa revelación se convirtió en el centro de su propia lucha interna. Sentía su papel transformarse de testigo a protagonista, de alguien que simplemente demandaba respuestas a una figura activa en la búsqueda de la verdad. A cada palabra, su inicial confrontación con el médico se convertía en un llamado a la acción más grande. Sabía que necesitaba escuchar más, no solo por sí misma, sino también por la comunidad de seres que habían compartido sus experiencias. Te escuchamos, dijo, intuía que estaba construyendo una conexión que podía trascender su experiencia personal. Estaba creando un puente hacia una nueva narrativa, una donde las voces como la suya y la del hombre fueran escuchadas, donde se dieran oportunidades a las historias no contadas. El médico, todavía atrapado en su conflicto interno, no pudo evitar sentirse arrastrado por la atmósfera cargada de emoción y revelaciones surgiendo a su alrededor. El lugar, una sala fría y anodina, ahora parecía un escenario donde la verdad se mostraba bajo una luz cruda. Las preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Estaba preparado para afrontar su papel en esta historia? ¿Podría aceptar el desafío que Rosa y el desconocido presentaban? El reloj avanzaba inexorablemente, y Rosa sabía que el tiempo apremiaba. Un instante de valor había conducido a otro, y aunque la urgencia crecía, también lo hacía su determinación. Se sintió lista para extraer el significado del caos a su alrededor, dispuesta a desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. En ese preciso instante, una idea nueva brotó en su mente. ¿Y si empezamos a construir un espacio donde todos puedan contar sus historias? Un lugar donde lo sucedido no solo se discuta, sino que se transforme en acción real, sugirió, su voz resonando a través del silencio esperanzador que siguió a sus palabras. El eco de su propuesta llenó la sala, pero la historia apenas comenzaba a desenredarse. Desde ese instante, Rosa entendió que la lucha por la sanación personal se estaba entrelazando con la búsqueda de un cambio significativo. Con el futuro ante ella, el desenlace aún era un misterio latente. ¿Estaría ella realmente lista para el desafío que se avecinaba, y qué verdades se desvelarían en el camino? El silencio que siguió a la propuesta de Rosa palpitaba en el aire, cargado de incertidumbres y posibilidades. Los rostros de las personas en la sala reflejaban una mezcla de asombro y esperanza. Había lanzado una idea audaz, pero ahora el peso de lo que estaba proponiendo comenzaba a caer sobre ella. ¿Cómo podría materializar un espacio que realmente diera voz a aquellos que siempre quedaban relegados a un segundo plano? ¿Cómo lo haríamos?, preguntó el médico con un tono que traicionaba su resistencia, como si la idea ya comenzara a germinar en su mente. Esta respuesta provocó una descarga de adrenalina en Rosa. Este era el momento crucial donde los pensamientos se convierten en acciones. Sin vacilar, comenzó a plantear su visión. Podríamos organizar sesiones semanales. Un lugar abierto donde la gente pueda compartir sus historias. Quizás invitar a profesionales en salud que escuchen y aprendan, y también crear materiales que recojan nuestras experiencias. Documentar lo que hay detrás de la superficie, sugirió con entusiasmo, sintiendo que cada palabra se consolidaba como una pieza de un rompecabezas más grande. La atención del hombre desaliñado volvía a centrarse en ella. ¿Y si no hay respuesta? ¿Y si nadie quiere escuchar? Su voz, ahora más calmada,
delineaba el escepticismo que había conocido por tanto tiempo. Rosa sintió que este era un obstáculo familiar, uno que había enfrentado en su propio viaje por el empoderamiento. Sin embargo, sabía que permitir que el miedo la dominara sería un error. Nadie puede callar a una voz decidida. Si comenzamos a contar nuestras historias, otro se unirá. La verdad tiene una forma de sanar, puede que en la lucha por ser escuchados encontremos voces que resuenen en un eco poderoso, afirmó, cada palabra cargada de una fe renovada. Desde el fondo, una mujer de cabello canoso murmuró. He perdido tanto, no me atrevería a hablar en público. Esta confesión resonó en Rosa, y comprendió que alrededor de ella había historias ocultas, vidas reducidas al silencio por miedo o por apatía. La empatía la envolvió. Entiendo tu dolor. Pero aquí, nadie será juzgado. Solo se trata de compartir lo que llevamos en el corazón. Todos comenzamos en un lugar similar, y juntos podemos construir un entorno de apoyo, susurró ella, buscando conectar con la mujer. En cada mirada expectante, Rosa descubría el propósito que había estado buscando. La próxima semana, el espacio estaría listo para comenzar. Pero, a medida que las ideas alzaban el vuelo, un nuevo desafío se posaba en el horizonte. Las inquietudes de financiación se las había pasado por alto en su fervor momentáneo. En su mente, la idea de realizar un crowdfunding comenzó a tomar forma. ¿Sería viable? ¿Tendría el valor y las habilidades para llevarlo a cabo? El médico observaba al grupo, y mientras la mirada de Rosa se encontraba con la suya, percibió un cambio en su interior. La incredulidad comenzaba a dejar paso a una contemplación seria. Tal vez, en este proceso, también él podría encontrar una nueva perspectiva sobre su profesión y el papel que realmente podía desempeñar en la vida de las personas. Quizás esta fue la ocasión perfecta para dejar atrás sus prejuicios. De repente, un instante de lucidez cortó el aire como un rayo. Entonces, ¿estás diciendo que tú y yo? Preguntó el médico, ahora a mitad de camino entre la resistencia y la aceptación. Rosa, viendo su vulnerabilidad, afianzó su determinación y asintió lentamente, sin dejar de mirarlo a los ojos. Sí, juntos podríamos crear algo que transforme nuestro dolor en esperanza. Pero necesitamos un plan claro. ¿Estás dispuesto a comprometerte en esto, incluso si eso significa confrontar tus propios miedos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado y potencial. La realidad comenzaba a tomar forma en la mente de Rosa, apurando su paso hacia lo desconocido. Frente a la inminente revelación que había despertado en todos, se dio cuenta de que no solo era su vida personal la que podría cambiar, sino que el tejido de la comunidad en la que vivía también podría reconfigurarse. Y mientras el aire se agitaba con la promesa de un nuevo comienzo, se preguntó si realmente podría sostener la fuerza que se estaba formando a su alrededor, un espíritu rebelde que no podría ignorar. El verdadero desafío apenas estaba comenzando. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de enfrentar lo que vendría a medida que se adentraran en lo desconocido? La semana comenzó con una mezcla de emoción y ansiedad. Rosa se despertó temprano, el eco de la propuesta aún resonaba en su mente. En su interior pulsaba una determinación renovada, pero también el peso abrumador de las dudas. A medida que se trasladaba a su empleo habitual, reflexionaba sobre la inminente responsabilidad que implicaba el proyecto. Necesitaba un plan estructurado, uno que le permitiera sortear las dificultades que seguramente surgirían. En la oficina, los murmullos de sus compañeros la distrajeron de sus pensamientos. A pesar de que la rutina laboral se mantenía como siempre, Rosa sentía que había cambiado. Había visto destellos de posibilidad en sus interacciones con los demás, lo que la impulsó a ser más proactiva en su trabajo. A medida que organizaba su mesa, sus manos brotaron ideas en forma de notas coloridas que designaban tareas y objetivos. Durante la pausa para el almuerzo, un encuentro inesperado con una colega la llevó a cuestionarse sobre su enfoque. Rosa, a veces me pregunto si lo que hacemos tiene significado.
¿no te parece que deberíamos alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo? La inquietud de su compañera resonó en su interior. Esa pregunta latente en su mente era un eco de la misión que se había propuesto. Era un recordatorio de que, más allá de los informes y estadísticas, había vidas detrás de cada historial. Sin embargo, a medida que continuaba la conversación, también aparecieron sus temores. La realidad de la financiación volvió a inquietar su mente. Las palabras de su compañera la empujaron a indagar más profundamente sobre lo que realmente estaba dispuesta a sacrificar para llevar su visión a cabo. ¿Podía enfrentarse al riesgo de rechazos y críticas? Su voz interior empezó a cuestionarse si necesitaría una alianza más amplia. El médico había manifestado algo de apoyo, pero la idea de depender de otros la llenaba de desconfianza. Después de todo, ¿podré realmente hacerlo sola? Precisamente esa inseguridad la llevó a un momento de revelación. En el fondo, sabía que el camino por el cual estaba transitando necesitaba ser compartido. No podía cargar esa vorágine emocional sin el respaldo de otros. Sacó su teléfono y comenzó a investigar sobre plataformas de crowdfunding. ¿Sería una forma viable de reunir los recursos que necesitaba? La adrenalina se disparó a medida que visualizaba la posibilidad de conectar con personas afines, quienes pudieran sentir el mismo impulso que había comenzado a brotar en ella. Mientras navegaba por las opciones, un momento de claridad se hizo presente: si iba a presentar su idea, necesitaba prepararse para asumir un papel más proactivo y formal. Ese mismo día, trazó un boceto del proyecto. Se dio cuenta de que cada historia tenía un valor intrínseco, algo que podría movilizar a otros. Estaba lista para diseñar un video que explicara su iniciativa, uno que introduciría su visión de una manera emocional y tangible, capaz de conmover y atraer a los donantes. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el estrés y la angustia la llevaron a un punto de inflexión. Las imágenes de la sala en la que había hecho su propuesta danzaban frente a sus ojos. Fue entonces que comprendió que el éxito no solo dependía de ella, sino del conjunto y aportes de todos los que se atrevían a soñar. Ya no podía ignorar lo que había comenzado a nacer dentro de ella, la necesidad de llevar a cabo algo más grande. Esa sensación imperiosa la empujó a levantarse de la cama y encender su computadora, decidida a trazar el camino hacia el lanzamiento de su campaña. La recompensa de esta lucha podría significar no solo su transformación, sino la de otros. Con cada palabra escrita, Rosa se dio cuenta de que había llegado el momento de compartir su vulnerabilidad y la de otros. Abrazar sus miedos se convirtió en su nueva misión. No sabía lo que vendría después, pero estaba lista para enfrentar el desafío. La pregunta ahora era si el médico se uniría a ella en este viaje. Mientras se sumía en él. Pensamiento, una notificación iluminó su pantalla. Al abrirla, su corazón se aceleró al ver que el médico había respondido a su mensaje: estoy dentro. Hablemos mañana. La promesa de una colaboración parecía desatar un nuevo torrente de posibilidades. ¿Pero acaso estaba lista para enfrentar los interrogantes que esa asociación podría traer consigo? La ansiedad y la emoción chocaban dentro de ella. Mientras se preparaba para lo que seguía, un profundo dilema profesional brotaba en su mente: ¿seguirá aferrándose a sus inseguridades o empezará a construir el futuro que visualizaba? La respuesta parecía agonizar entre lo real y lo imaginario, dejándola al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Rosa despertó con la convicción de que ese día marcaría un antes y un después en su vida. La notificación del médico aún reverberaba en su mente, llena de promesas y oportunidades, pero había algo más que la empujaba hacia adelante: su propio deseo de superarse. Esa mañana, su ritual habitual se transformó en una serie de acciones estratégicas. Cada cafetería por la que pasó se convirtió en un centro de inspiración donde esbozaba ideas en servilletas, tejiendo un esquema que integraba el contenido emocional que había identificado. Se dio cuenta de que su experiencia estaba enriquecida por su propia vulnerabilidad. Adecuar su enfoque le ofrecía una vía auténtica para conectar con otros. Estaban esas historias que eran tan cercanas a su corazón.
Mientras imaginaba lo que sucedería al difundir su mensaje, se preguntaba sobre el impacto real que podría generar. Rosa tomó la iniciativa de acercarse a su supervisor, una figura que nunca había considerado como alguien fundamental en su evolución. Aunque su estómago se revolvía, la voz en su interior la instó a ser directa. Necesitaba el apoyo profesional y los recursos de su superior en esta nueva etapa. Con cada paso hacia la oficina de su jefe, se sentía más determinada. La voz de su compañera resonaba en su mente: ¿estamos haciendo algo significativo? Esa pregunta la obligó a repensar su lugar en la organización y el legado que quería construir. Golpeó la puerta y, tras una breve introducción, expuso su idea. Las palabras fluyeron con más convicción de la que jamás había anticipado. Compartió su ambición de crear un proyecto que no solo resolviera problemas, sino que inspirara un cambio emocional profundo. La respuesta de su supervisor, sorprendida pero interesada, fue un torbellino de validación y más interrogantes. Rosa, es valiente lo que propones. Pero, ¿cómo piensas manejar los imprevistos? Y ahí fue cuando rozó la tensión interna que había estado construyendo. No podía evitar sentir que cada pregunta era una veta abierta en su inseguridad. Sin embargo, sintió que debía transformar ese nerviosismo en determinación. Me prepararé para cada obstáculo, incluso si eso significa cambiar mi enfoque a la mitad del camino, se contestó seca y contundente. A partir de esa reunión, la estructura de su proyecto se volvió más robusta. Con el apoyo de su supervisor, podía acceder a herramientas y recursos que antes eran inalcanzables. Sin embargo, la presión aumentaba y sentía que cada decisión iba moldeando su futuro. Por primera vez, los riesgos se transformaron en desafíos que estaba dispuesta a asumir. Los siguientes días se sobrepusieron uno sobre otro en un frenesí de planificación. Rosa concretó una reunión con el médico y a cada momento estaba creando contenido para su campaña. Las visiones que antes eran solo destellos de propuestas comenzaron a articularse en pasos tangibles. Había días de desaliento y momentos de incertidumbre, pero algo en su interior le decía que debía persistir. A medida que elaboraba el video que le daría vida a su iniciativa, se enfrentó a sus propios miedos. No podían faltar las historias personales que dotarían a su presentación de autenticidad. Rosa comenzó a contactar a otros individuos que habían compartido experiencias similares. Cada historia que capturaba era un ladrillo más en la fundación de su objetivo, transformándola más a ella misma en el proceso. La sesión fue intensa y, al finalizar, sintió una mezcla de gratitud y desasosiego. Aquello que había comenzado como un proyecto personal se había metamorfoseado en una herramienta para dar voz a otros. Pero a medida que avanzaba, una nueva preocupación comenzó a ocupar su mente. Las sombras de la confrontación la acechaban, el miedo a no ser capaz de reunir al equipo adecuado y la presión de cumplir con las expectativas ahora se apilaban sobre ella. Y en medio de esa incertidumbre autoinducida, una notificación iluminó una vez más su pantalla. Rosa, he estado pensando. Necesitamos hablar sobre cómo integraremos los testimonios en tu campaña. Tengo algunas ideas que podrían cambiar el rumbo. Al abrir el mensaje, un torrente de ansiedad y esperanza la impulsó a actuar. ¿Podría realmente afrontar la responsabilidad de conectar las historias de otros con su visión? El dilema era palpable. Un nuevo paso podría hacer que su sueño tomara forma, pero inevitablemente la acercaría a su verdadera vulnerabilidad. La pregunta a la que enfrentaba, ¿estaba lista para desatar la intensidad emocional de estas historias en el mundo, arriesgándose a ser vista y juzgada? Mientras respiraba profundo, comprendió que la respuesta podría cambiarlo todo. Rosa sintió como su corazón latía más rápido mientras leía el mensaje, cada palabra era un eco de posibilidades. Había llegado el momento de confrontar lo desconocido y revelar su vulnerabilidad, pero también de abrazar la oportunidad que se le presentaba. La decisión de involucrar a otros en su proyecto la obligaba a mostrar sus cartas, a ser transparente, y eso la llenaba de incertidumbre.
Después de discutir los detalles con su supervisor, acordaron reunir a un grupo diverso de personas que compartirían sus relatos. Para Rosa, cada uno de ellos representaba una pieza del rompecabezas que ella anhelaba completar. Sin embargo, la idea de enfrentarse a sus historias, de ser testigo del dolor y la resiliencia de otros, la aterraba. ¿Podría manejar el peso de esas experiencias sin perderse a sí misma en el proceso? Empezó a preparar preguntas y a su vez a afrontar las propias emociones que cada testimonio podría evocar. Se dio cuenta de que cada historia era como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades, la sensación de insuficiencia, la búsqueda de aprobación, el anhelo de pertenencia. La vulnerabilidad que había decidido explorar como una fortaleza podría transformarse en un océano de dolor si no tenía cuidado. Un día antes de la grabación, pasó horas revisando el material que había recopilado. Los testimonios eran conmovedores, pero también profundamente difíciles. En una de las historias, una mujer relataba cómo había enfrentado una enfermedad crónica, el dolor incesante que sufría a diario y cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Rosa sintió que su propio miedo empezaba a mezclarse con la empatía. Aquella mujer era la representación de su propio viaje y, aunque estaba inspirada, también se sentía vulnerable ante la magnitud de la misión que había asumido. A primera hora de la mañana, el día de la grabación llegó. Rosa entró al espacio diseñado para la grabación y se sintió como un pez fuera del agua. El equipo, compuesto por técnicos y su supervisor, comenzó a preparar todo, mientras ella se encontraba atrapada entre el deseo de inspirar y el miedo a fallar. A medida que las primeras historias comenzaban a ser grabadas, la atmósfera se volvió intensa. Rosa observaría no solo cómo otros compartían sus verdades, sino que sus propias emociones se destapaban. El primer testimonio fue impactante, la mujer expuso su dolor sin reservas. Rosa sintió que cada palabra traspasaba su coraza emocional. La experiencia era abrumadora y a la vez liberadora. Notó cómo sus propias inseguridades empezaban a desvanecerse. En lugar de sentirse intimidada, comenzó a ver cómo cada historia era un hilo que conectaba a todos. Sin embargo, a medida que se sucedían las grabaciones, también emergieron nuevos conflictos dentro de ella. Aunque admiraba la valentía de los demás, Rosa no podía dejar de pensar en lo que implicaba compartir su propia historia. ¿Estaba lista para abrirse de esa forma? La pregunta se volvía cada vez más imperiosa. A fin de cuentas, su enfoque en las emociones ajenas le había permitido eludir su propia verdad, sin embargo, ocultarla no la liberaría. Las últimas grabaciones del día estaban marcadas por un silencio denso. Rosa miró a su alrededor, sintiendo la presión que había acumulado en el ambiente. Era su momento. Logró reunir toda su valentía y, al dar el primer paso hacia el micrófono, sintió un torrente de adrenalina. Hola, mi nombre es Rosa, y quiero compartir con ustedes lo que me llevó hasta aquí, comenzó, y la incertidumbre se transformó en una fuerza impulsora que la instaba a seguir. En ese instante, comprendió que detrás de cada historia había un rincón de la humanidad que resonaba con la suya. La autenticidad era ahora su aliada. Justo cuando comenzaba a sentir que la conexión entre sus relatos estaba a punto de florecer, su teléfono vibró en su bolso. Era una notificación que pondría todo en jaque. Rosa, hemos recibido noticias de un posible cambio en la dirección del proyecto. Necesitamos hablar urgente. La electricidad en su pecho se intensificó. De pronto, el sueño que había comenzado a construir parecía tambalearse bajo la presión de la incertidumbre. El tiempo se detuvo mientras meditaba sobre lo que significaba esa notificación. El camino que había elegido estaba a punto de desmoronarse, ¿o era el primer paso hacia una nueva configuración de su destino? La realidad de su lucha se hacía más intensa. Estaba en la cuerda floja, y cualquier paso en falso podría cambiar el rumbo que tanto deseaba seguir. Así que, con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para tomar la decisión que definiría su camino. Rosa sintió cómo la vibración de su teléfono resonaba en su pecho como un eco ominoso,
arrastrando consigo todas las esperanzas que había recopilado en esas últimas horas. Cada palabra del mensaje golpeaba su mente, arañando la frágil costra de seguridad que había comenzado a experimentar. Cambios en la dirección del proyecto. Esa frase la sumió en un torbellino de preguntas y dudas. ¿Qué implicaba aquella notificación? La incertidumbre se instaló como un peso en su estómago. ¿Acaso lo que había estado construyendo se desmoronaría? Su sueño por fin parecía acercarse, y ahora podría estar en peligro. Con decisión, decidió alejar la idea del fracaso. Después de todo, sus inseguridades no habían sido un impedimento en el proceso de compartir y aprender de las historias ajenas. Con el micrófono ante ella, la adicción a la autenticidad se convirtió en el único hilo que la mantenía unida. Era el momento de liberarse de las ataduras del miedo. Pronto me reuniré con ellos, se dijo a sí misma, y no dejaré que nada ni nadie me detenga. La grabación de su relato sería un paso hacia una mayor claridad, una oportunidad para reconfigurar no solo su proyecto, sino su propio ser. Al finalizar la grabación, el operador la miró con una mezcla de admiración y sorpresa. Rosa había compartido su historia sin filtros, dejando escapar una sinfonía de emociones contenidas durante años. Detrás de cada palabra, su vulnerabilidad se mantenía fuerte, iluminando el espacio. Aquello fue más que un simple testimonio, fue una chispa que encendía su camino de regreso hacia sí misma. Pero la mente de Rosa no podía descansar. Las conexiones que había establecido con las historias de otros también habían evocado sus propias sombras. El dilema de decidir si debía permitirse continuar con el proyecto la seguía acechando. La urgencia de ese nuevo contacto relacionado con el cambio de dirección en su trabajo se intensificó. No podía posponer esa conversación. Finalmente, sin más dilaciones, se dirigió a su supervisor. Aquella persona había sido su guía en este proceso, y necesitaba su consejo. El rostro del supervisor reveló preocupación a medida que Rosa le compartía los detalles del mensaje. La respuesta no se hizo esperar: necesitamos adaptar nuestra estrategia si queremos que esto funcione, afirmó con tono firme pero empático. Era cierto, debía prepararse para lo inesperado. Las siguientes horas transcurrieron en una vorágine de preparación. Rosa trazó un nuevo esquema del proyecto, más robusto y flexible. Cada cambio que realizaba era como un nuevo ladrillo que construía no solo el proyecto, sino también su propio sentido de propósito. Había encontrado en la adversidad una oportunidad para adaptarse y crecer, modelando una nueva narrativa de su viaje. Estaba decidida a utilizar la experiencia vivida, no como una carga, sino como un catalizador para su cambio personal. Sintió como su, hasta entonces, inquietante vulnerabilidad comenzaba a apoderarse de su empoderamiento. Mientras revisaba los testimonios grabados, cada uno de ellos la acercaba más a la decisión que le permitiría dar un salto necesario hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que avanzaba, la notificación seguía pesando en su mente. Una parte de ella no podía evitar preguntarse cuál era la verdadera razón detrás de ese cambio. La posibilidad de enfrentar más obstáculos era aterradora, pero también ofrecía una oportunidad de crecer a través de la adversidad. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una revelación que cambiaría no solo su proyecto, sino su vida misma. Entonces, a pesar de la vulnerabilidad que la rodeaba, cada historia compartida la hacía sentir más viva. La verdad estaba empezando a nacer entre las grietas de lo desconocido, y cuando su teléfono vibró nuevamente, esta vez con un mensaje directo de su supervisor que decía: nos han llamado. Esto es serio. Rosa sintió que todo lo que había cosechado comenzaba a unirse. El próximo paso no sería solo un encuentro laboral. Sería en sí mismo un momento de verdad. Este giro inesperado la llevaría hacia confrontaciones que no solo pondrían en juego su futuro profesional, sino también la esencia misma de quien era en ese instante. Y así, con el pulso palpitante de la ansiedad, se preparó para desentrañar el misterio que se presentaba ante ella. Rosa se encontraba en un punto de inflexión.
La presión del mensaje reciente y su impactante experiencia en la grabación la habían llevado a un lugar inesperado, un espacio donde su voz tenía valor y donde el eco de sus experiencias podía resonar en el corazón de otros. Sin embargo, el temor a lo que vendría la invadía. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su ayer? Sabía que su viaje no solo le pertenecería a ella, sino que podría hacer brillar las verdades ocultas de muchos que luchaban en silencio. La reunión con su supervisor llegó rápida y decisiva. Los dos se encontraban en una sala reducida, y la atmósfera estaba cargada de energía. La noticia que le aguardaba podría cambiar el rumbo del proyecto por completo. Rosa, hemos sido contactados por un grupo de apoyo que quiere colaborar con nosotros. Ellos tienen recursos que pueden transformar nuestro enfoque y asegurar que nuestras historias lleguen a un público más amplio, comenzó su supervisor. Rosa sintió que una oleada de emoción le atravesaba el cuerpo. En ese momento, las horas de preocupación y vulnerabilidad empezaron a parecerle insignificantes. Esta era una oportunidad para llevar su mensaje a un nuevo nivel, el propósito de su lucha cobraba fuerza y significado. Es el momento de actuar con valentía. No solo se trata de mí, sino de todos los que han sido ignorados. Cada historia cuenta, y esto podría convertir nuestro dolor en algo poderoso, se dijo a sí misma, buscando la firmeza que la había acompañado desde el inicio. Mientras se sumergía en un nuevo ciclo de preparación con el grupo de apoyo, Rosa se sintió renovada. Invitó a otros a compartir sus vivencias de manera auténtica, el video que había grabado previamente ahora se convertía en una serie de testimonios interconectados. La autenticidad brillaba frente a la incertidumbre. Y así, una a una, las historias comenzaron a fluir, cada relato reflejando la valentía y la resiliencia que había visto en ella misma. La audiencia que alguna vez se había sentido pasiva y atrevida ahora se tornaba activa. Rosa lo notó en sus expresiones, la esperanza empezaba a florecer. Con cada historia compartida, la atmósfera se impregnaba de una determinación colectiva. Ya no eran solo voces aisladas, eran un coro resonando a favor del cambio. Un día, mientras editaban el material, Rosa sintió una conexión distinta con esos relatos. La vulnerabilidad que había temido se convertía en una fortaleza palpable. En esa sala, entre risas y lágrimas, comprendió que había creado un espacio de sanación para todos. Las historias comenzaban a tomar forma, y su propia verdad ya no parecía tan aterradora, lo que había comenzado como su lucha se convertía en una lucha común. Pronto llegaron las primeras reacciones. Las redes sociales despertaron, los ecos de sus testimonios se extendieron, más allá de lo que Rosa podría haber imaginado. Zoom, comentarios y mensajes llegaban como un torrente. La comunidad comenzó a unirse a su causa, resonando en una sinfonía de apoyo mutuo que ella nunca había imaginado. El cambio estaba en marcha. Rosa se sentía más fuerte que nunca. De una trágica narrativa nació una historia de éxito, su lucha personal se había transformado en un triunfo colectivo, demostrando que la voz de una persona puede influir en muchas. Con cada nuevo like y comentario, el rostro de su hija aparecía en su mente, iluminando su camino. Sabía que, al final del túnel, esa niña la estaba mirando con orgullo, y esa imagen se convirtió en el faro de su misión. Finalmente, Rosa se encontró en el escenario principal durante una presentación. Frente a un público mayor que el que nunca había imaginado, se sintió poderosa, erguida, como una mujer que había enfrentado sus dudas y había conquistado sus temores. Con la mirada fija, comenzó a hablar. Hoy estoy aquí no solo por mí, sino por todos nosotros. Cada historia compartida es un acto de valentía. Sigamos luchando juntos, porque la verdad, aunque difícil, es un camino hacia la libertad. Los aplausos resonaron en la sala, y mientras escuchaba, comprendió que había logrado conquistar su propio accionar. Esa conexión, ese vínculo creado entre narraciones, era la verdadera victoria. Rosa había demostrado, a través de su transformación, que el dolor podía moldearse en fuerza, y que la autonomía personal podía encontrarse en cada historia compartida.
Al cerrar su discurso con una sonrisa desafiante, sintió una paz indescriptible. Había encontrado su lugar en el mundo, a través de cada eco de su voz había logrado cimentar un camino de sanación que, aunque había comenzado en la penumbra, ahora iluminaba el futuro. La vida que una vez fue condena ahora dejaba un legado de esperanza, y la certeza de que nunca más serían silenciadas las historias que tanto necesitaban ser escuchadas. Era el momento de celebrar la transformación individual y colectiva, de abrazar la nueva realidad que construiría el futuro. Ahora, como una mujer empoderada, Rosa sabía que su viaje apenas comenzaba. Con confianza y propósito, miró hacia adelante, lista para enfrentar cualquier reto que se presentara. Se había vuelto un símbolo de superación, una voz incansable por la verdad, y nada podría detenerla. No esperes ni un segundo más para unirte a este viaje de superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Si este mensaje resonó contigo, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y propagar esta lucha. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de alzar la voz y hacer eco de la verdad.